Este es el cuarto video de la serie en que iré publicando el texto de la cartilla de lengua mapuche para principiantes de los misioneros de la misión Ñorquín en Neuquén. Hice algunas correcciones en ciertas frases que me parecieron necesarias. Primer tema, conversando. Alkuen, fei pieu, que la rupa. Oíme, te lo dije 3 veces. Alkuen, fei pieu, que la rupa. Chem pi mi. Chumngelu zungu laimi. Ayelan. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no hablas? No quiero. Chempimi, chumngelu zungu laimi. Ayelan. Chem pi tuyechi wentru. Mai pi. Pilan pi. ¿Qué dijo ese hombre? Dijo sí. Dijo no. Chem pi tuyechi wentru. Mai pi. Pilan pi. Chem duam neimi lamngen. ¿Qué necesita, hermana? Chem duam neimi lamngen. Alkelan mi ramtuen. Chem ramtuen. No oí tu pregunta. ¿Qué me preguntaste? Alkelan mi ramtuen. Chem ramtuen. Algunas aclaraciones. La terminación en significa que la acción la realizás vos hacia mí. Por ejemplo, el verbo alken, oír, con la terminación en forma alkuen, vos a mí me oíste. Y puede funcionar como un imperativo, alkuen, oíme. La frase alkelan mi ramtuen, no oí tu pregunta, se traduciría más literalmente como no oí tu pregunta hacia mí, porque la terminación en el verbo indica que tu pregunta la hiciste hacia mí. La terminación eu significa que la acción la realizo yo hacia vos. Por ejemplo, el verbo feipin, decir así, con la terminación eu forma feipieu, yo te dije así. Mai pi es la palabra mai, que quiere decir sí, junto con el verbo pin, decir. Si juntamos los dos, forman el verbo mai pin, decir sí. Por ejemplo, mai pin, dije sí. Mai pimi, dijiste sí. Mai pi, dijo sí. Pilan pi. Pilan puede traducirse como no quiero o también no acepto. Entonces, pilan pi se puede traducir como no quiero, dijo. Hasta aquí este video. En el próximo seguiremos con otras 5 frases con el mismo tema, conversando. Ayu filmi tu fachi video, elufin mi like. Chilcantu kuuneta ñi canal meu kai. Peucayal.